disco duro, etcétera. ¿Ya? Entonces, para trabajar con VirtualBox, ¿cierto? Yo lo primero que voy a hacer es crear una máquina, ¿cierto? Una máquina. Yo puedo tener una cantidad de máquinas virtuales. Ahí yo tengo una lista. Tengo una máquina lista y de hecho la uso, ¿cierto? Para base de datos. Ahí la tengo. Es un Linux Ubuntu. De hecho, lo tengo ahí. De hecho, lo voy a iniciar para que vean que utilizamos con distintos fines o le damos distinto uso a las máquinas virtuales. ¿Ya? Ahí estoy levantando esta máquina virtual. Es un Linux Ubuntu, un Ubuntu Server. Ya lo estoy ocupando para implementar lo que es MySQL, Apache. Ya tengo un servidor web con base de datos. ¿Ya? Y como les comentaba, trabaja totalmente independiente de mi máquina anfitriona. ¿Ya? Y en el momento, obviamente, de inicializarla, empieza a utilizar lo que son los recursos de mi máquina anfitriona. ¿Ya? Por lo tanto, si esta máquina virtual tenía una cantidad de RAM, yo le di en este caso a esa máquina virtual 1 GB de RAM, en este momento mi computador físico le está prestando 1 GB de RAM, ¿ya? Como máximo. Le estoy prestando también video, le estoy prestando parte de la tarjeta de video, le estoy prestando 10 GB de disco duro, ¿cierto? Que eso ya quedaron, ¿cierto? Fijos. Le estoy también prestando mi tarjeta de red. Y también le estoy prestando tarjetas de audio y puerto USB. Es decir, el hardware de mi computador lo estoy prestando para esa máquina virtual mientras esté en uso, ¿ya? Así que eso más o menos para mostrar. Entonces puedo levantar distintas plataformas. Aquí perfectamente levanté, ¿cierto? Un servidor Linux. Bien, lo voy a apagar. Y vamos a hacer la prueba, ¿cierto? O el demostrativo de cómo instalar ya una máquina Windows. Entonces, lo que haría sería crear una nueva máquina. ¿Ya? Importante que para crear las máquinas virtuales siempre tengan presente los archivos ISO. ¿Ya? Yo les mandé 3 ISO, Windows 10, Windows 7, Linux Ubuntu, que son los que vienen en los laboratorios que vamos a hacer, pero ustedes pueden tener todos los que se ocurran, ya pueden probar distintas plataformas. Entonces, lo primero que hago es crear una nueva máquina virtual, ¿ya? Una máquina virtual nueva, y le doy un nombre descriptivo. Ojo, el nombre que le pongo ahí no es el nombre que va a tener adentro el sistema operativo, es solamente para que le identifique ¿cierto? En el menú de la Hypervisor, ¿ya? Por ejemplo, la voy a llamar Win7 IT Essential. ¿Ya? Win7 IT Essential. Entonces me dice que la máquina virtual se va a guardar en una ruta, ¿ya? De hecho, cuando instalamos nosotros VirtualBox, creé una carpeta que se llama VirtualBox BMS, de Virtual Machine, y donde se van creando las máquinas virtuales, ¿ya? Es decir, si en algún momento necesito respaldar las máquinas virtuales que estoy creando, busco esa ruta y saco la carpeta completa, ¿ya? Así que es importante que lo ubiquen. Puedo cambiar la ruta, ¿cierto? Yo lo puedo Profesor, hacer. disculpe, ¿Sí? ¿tendría usted la posibilidad de poder expandir la pantalla para los que son un poquito ciegos? Expandirla. Agrandarla, no, no puedo ir en la grabación. No, Ya, no me da zoom. gracias. Ya. No tengo la opción de zoom. Estamos con la máquina virtual. Ya, vamos explicando. Genero una ruta, que esa ruta yo la puedo cambiar. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, tengo otra unidad de disco duro, yo puedo hacer que las máquinas virtuales se guarden en otra ubicación. ¿Ya? Sin problema. Si tengo ya lleno mi disco C, lo puedo guardar. ¿Pueden apagar el micrófono un poquito, por favor? Eso, silenciarlo. Ya. Muchas gracias. Ahí sí. Claro, a ustedes le aparece el zoom, claro. Yo en el video no puedo hacer zoom. Ustedes, claro, como clientes los pueden agrandar, pero yo no puedo agrandar el video en el momento de grabarlo. ¿Ya? Elegimos, ¿cierto? El tipo de plataforma. ¿Ya? Hay varios tipos de alternativas. Linux, Solaris, BSD, de FreeBSD, IBM, macOS u otros, ¿cierto? En el caso nuestro, seleccionamos plataformas Microsoft y luego viene un listado de sistemas operativos disponibles a virtualizar. ¿Ya? Disponible a virtualizar. Tanto tecnología 32-64 bits. Allí hay que tener cuidado.
Si mi computador anfitrión tiene un procesador de 32 bits, ¿cierto? Mi computador anfitrión tiene un procesador de 32 bits, obviamente en el listado van a aparecer máquinas de 32 bits para poder virtualizar, ¿ya? Si yo tengo un procesador de 64 bits, puedo crear máquinas tanto de 32 y 64, ¿ya? ¿Ya? Ojo, entonces esa es la diferencia. Si yo tengo un procesador de 64 bits, puedo hacer máquinas de 32 y 64. Si mi procesador es de 32, solamente de 32, ¿ya? Recuerden que nosotros estamos montando un sistema operativo lo más real posible. Claro, puedo hacer máquinas. Fíjense, los Windows, desde Windows 3.1, podría, si tengo el ISO, Windows 98, y les podría servir para hacer un poco de historia, ¿cierto? Levantar otro sistema operativo en toda la línea. Pasamos por Windows 2000 luego, Windows XP, fíjense, Windows Vista, Windows 7, hasta que llegamos a los Windows Server también, incluyendo, ¿cierto? Windows Server 2016 y Windows Server 2019. ¿Ya? Entonces, puedo levantar varios tipos de Windows. Cuando habla de otros Windows, dice otros Windows 32-64 bits, son algunas versiones que, si ustedes recuerdan, fueron lanzadas a principios de la década del 2000, que eran las versiones pensadas, por ejemplo, para dispositivos, los Windows Mobile, ¿cierto? Unas versiones que eran para las BlackBerry, ¿cierto? Para dispositivos, ¿cierto? Portátiles. Entonces ahí aparecieron, ¿cierto? A principios de la década del 2000 algunas versiones y ahí las podrían integrar. Bien, en el caso de Linux, por ejemplo, si lo que van a hacer un Linux, hay una base de sistema operativo Linux, ¿ya? Se mencionan algunas distros, Fedora, Gentoo, CentOS, Mandriva u otro, pero si por ejemplo la distribución Linux que no quiero o no está en el listado y yo la quiero virtualizar, la elijo como otro Linux, ¿ya? O sea, no habría problema, ¿ya? Por ejemplo, si no está en el listado, elijo otra versión de Linux. Bien, entonces en este caso vamos a elegir Microsoft Windows. El ISO que teníamos era de 64 bits, entonces elegiría Windows 7 64 bits, ¿ya? Entonces, importante tener ciertos los tipos de distribuciones. Luego, el Hypervisor me muestra cuánta memoria RAM puedo crearle. Claro. Un punto importante. Puede ser y puede ocurrir también que ustedes tengan procesadores de 64 bits, tengan en sus computadores efectivamente, y cuando abran VirtualBox no les van a salir máquinas de 64 bits. Entonces ustedes se van a preguntar ¿cómo? Tienen que entrar al BIOS de su computador y habilitar la función de virtualización. En el BIOS viene, claro, se llama VT-X de virtualización. Claro. Entonces hay que activar la función de virtualización. Reinician el computador y van a ver que en VirtualBox le van a soportar la arquitectura 64 bits. ¿Ya? Eso ya depende de cada computador que tengan ustedes. ¿Ya? Entonces hay que entrar al BIOS del computador, habilitar la función de virtualización, dice virtualización o VTX, la activan, reinician el equipo, abren VirtualBox y pueden soportar 64 bits. ¿Ya? Que eso es importante. Un detalle importante que pasa muchas veces. Si nunca han activado la virtualización, quizás van a tener que hacerlo en ese momento. Bien. Fíjense, por ejemplo, en mi computador anfitrión tengo 16 GB de RAM, entonces también me da un límite de cuánto, o una advertencia hasta cuánto podría darle las máquinas. Es decir, no me puedo pasar de este límite. ¿Se fijan? No podría darle más de, ¿cierto? Más de 10 GB porque me dice que le voy a quitar RAM física a mi computador. Entonces también me indica una línea en rojo, una advertencia. Y lo otro que tienes que considerar es que tiene que darle la cantidad de RAM a los sistemas operativos según las normas. Es decir, si saben que un sistema de 32 bits, por ejemplo, un Windows 7 32 bits, no les voy a poder poner 8 GB de RAM, ¿cierto? Porque el sistema operativo tiene un límite de RAM, ¿ya? Entonces, esos factores también corren acá, igual que una instalación real, ¿ya? En el caso del Windows 7, este Windows 7 lo voy a hacer de 2 GB de RAM, 2048, 2 GB de RAM, ¿ya? Que es suficiente para el funcionamiento o lo óptimo que hablan ahí o mencionan en el capítulo, ¿ya? Para Windows 7.
2 GB de RAM. La RAM la puedo cambiar después, ¿cierto? Si considero que debo darle más o menos RAM a la máquina virtual una vez creada, yo la apago y le cambio las características, ¿ya? Luego que viene, ¿ya? Luego que le di RAM, me indica la creación de un disco duro virtual, ¿ya? El disco duro virtual, recuerden que toma una porción del disco duro físico que tienen ustedes y lo va a utilizar para esa máquina, ¿ya? Dentro de las recomendaciones que se da, cuando creamos una máquina virtual, lo ideal es que nuestros equipos tengan, ojalá fuesen discos de tipo SSD, ¿cierto? Los discos duros fueran SSD, ya que eso permitiría que la máquina también trabaje más rápido. Si tenemos discos duros de tipo SATA, obviamente el funcionamiento de la máquina virtual también va a ser un poco más lento, ¿ya? Entonces, también influye el tipo de disco duro que tenemos. Entonces, le digo crear disco duro, un disco duro, y me pregunta qué tipo de disco duro. Y aquí aparecen 3 opciones, ¿ya? Los discos duros que aparecen ahí mencionados son 3 extensiones que crea VirtualBox, ¿ya? Si elegimos la extensión que se llama VDI, o Virtual Disk Image, es la extensión propia que usa VirtualBox. ¿Eso qué significa? Que esta máquina virtual que voy a crear, yo la podría exportarla después y llevarla a otro computador que tenga VirtualBox instalado y la podría levantar, ¿ya? Eso me indica que las máquinas virtuales, ¿cierto? Pueden ser sacadas desde acá y llevarlas a otro computador y levantarlas en otro computador. O yo, por ejemplo, para laboratorios, creo una máquina virtual en mi computador y luego se la comparto a los alumnos, por ejemplo. Yo la armo, la preparo y se las paso a los alumnos listas. Entonces, para ello, para asegurarme de que mi máquina virtual sea compatible, ¿cierto? Y la pueda llevar a otro programa VirtualBox o en otro computador, la creo como VDI. Ahora, si yo quiero que mi máquina virtual sea compatible con otros programas de virtualización, por ejemplo, yo elegiría VHD, ¿ya? O elegiría BMDK, ¿ya? Si elijo BMDK, por ejemplo, yo podría compartirlo con el programa VMware. Es decir, en VMware podría levantar esta máquina creada en VirtualBox. O si comparto VHD o selecciono VHD, podría utilizar esta máquina y levantarla en el Hyper-V de Microsoft. Entonces, para que se haga compatible con otro software, ¿ya? Entonces también elegimos cómo queremos hacer este disco duro. Ahora, como vamos a trabajar estándar todos en VirtualBox, lo seleccionamos como VDI, ¿ya? Eso es para que entendamos que puede ser compatible la extensión con otro software de virtualización. ¿Ya? VDI, elijo VDI. Bien. Luego pregunta por 2 opciones, ¿ya? Cuando estamos creando los discos duros, puedo elegir 2 formas del disco duro. Uno de ellos que sea tamaño fijo y otro que sea reservado dinámicamente. ¿Y qué se diferencia una opción de la otra? ¿Ya? Si seleccionamos reservado dinámicamente, significa que el tamaño del disco duro de la máquina virtual va a ser exponencial y va a ir creciendo con el tiempo, hasta el tamaño que le indiquemos. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si ahora la máquina virtual la dejamos con un disco duro y le decimos que tenga 20 gigas, ya, una máquina virtual que tenga 20 gigas, no es que inmediatamente me va a restar 20 gigas a mi computador, sino que la máquina virtual va a ocupar un espacio en disco duro y va a crecer como máximo hasta 20 gigas. Es decir, puede que ocupe 3 gigas y además si yo le voy instalando cosas a la máquina virtual va a ir creciendo el disco duro hasta llegar a un máximo de 20 gigas. ¿Cierto? Tiene un crecimiento. Hay un micrófono encendido por ahí, si lo pueden apagar por favor, para que escuchemos mejor. Eso, muchas gracias. Si lo selecciono como tamaño fijo, si elijo tamaño fijo y por ejemplo digo, esta máquina virtual va a tener 20 gigas, inmediatamente lo ocupa, ¿ya? Entonces ahí está la diferencia. Reservado dinámicamente, el disco crece crece en tamaño a un límite de acuerdo a la cantidad que yo le di. Si la dejamos como tamaño fijo, inmediatamente ocupa ese espacio. Entonces tenemos 2 opciones. Reservado dinámicamente o tamaño fijo. Para ahorrar espacio, yo prefiero usarlo reservado dinámicamente, ¿ya? Entonces va a ir creciendo, ¿cierto? Va a ir creciendo. Entonces significa que si le damos 20 GB a la máquina virtual,
No ocupo los 20 GB inmediatamente, sino que va a ir creciendo hasta 20 GB. Bien, recomendación, si no tienen mucho espacio, en su equipo anfitrión, déjenlo como dinámico. ¿Ya? Además de ello, si quieren llevarse la máquina virtual, tampoco no va a ser una máquina de 20 GB, sino que va a ser más reducida. Entonces ahí viene, me pregunta, ¿cuánto le voy a dar a la máquina virtual Windows 7? Aparece la ruta, si se fijan, la extensión BDI, se está creando en una carpeta, ¿ya? Se está creando en una carpeta dentro de VirtualBox BMS. Entonces indica la ruta donde se va a guardar el archivo. Le doy la cantidad de disco duro, lo voy a dejar con 20 GB. Recuerden que de tamaño, cierto tamaño dinámico, no va a ocupar los 20 inmediatamente. ¿Ya? 20. Y le digo crear. Bien, entonces aquí tengo la máquina virtual, ¿cierto? La plantilla de la máquina virtual. Ahora lo que voy a hacer es empezar a configurar las características de la máquina virtual. Nosotros estamos indicando qué sistema operativo va a tener, ¿cierto? Cuánto va a tener en disco duro, ¿ya? Y en este caso, cuánta RAM. Ahora, los detalles de la máquina virtual que estamos creando, pincho sobre ella, me voy a configuración, clic derecho, y aparece todo el menú, ¿cierto? Del hardware de la máquina. Recuerden que aquí nosotros vamos a compartir recursos de nuestra máquina anfitriona. ¿Ya? Y comenzamos. Por ejemplo, en la pestaña general, ahí aparece el nombre que le voy a dar, el sistema operativo, la versión. ¿Ya? Aparece también, ¿cierto?, las carpetas. Una carpeta donde se van a hacer lo que son las instantáneas, es decir, vais guardando respaldos de la máquina en caso de falla. ¿Ya? Pero nos interesa a nosotros entrar a la parte ya de configuración propia. Sistema. Fíjese, sistema me muestra una placa madre genérica. Recuerden que esto es un simulador y trata de ser lo más parecido posible a la placa madre del equipo anfitrión. ¿Ya? Entonces, tampoco no tiene un nombre, no es una marca Realtek ni Intel, sino que trata de ser como una placa real. Y esa placa simula que tiene una disquetera, una unidad óptica y un disco duro. Por ejemplo, para el arranque. Entonces aquí yo también puedo hacer cosas. Por ejemplo, si sé que no tengo disquete para el arranque, lo desmarco inmediatamente. Como vamos a instalar un sistema operativo y lo vamos a instalar desde un archivo ISO, un archivo ISO representa lo que fuese físicamente un CD. Entonces lo vamos a instalar desde una unidad óptica. Entonces el arranque para instalar la máquina virtual va a ser desde una unidad óptica. Entonces, ¿qué es lo que hago en la unidad óptica? La pongo en primer lugar y en segundo lugar dejo disco duro. Recuerden que vamos a instalar recién un sistema operativo. Cuando ya haya instalado el sistema operativo, el orden de arranque lo cambio y ahí dejo el disco duro en primer lugar y la unidad óptica en segundo. ¿Ya? Igual que en el booteo, ¿cierto? O el proceso de booteo que tienen en sus computadores. ¿Ya? Demarqué disquete porque no corre en este caso y dejé unidad óptica y luego disco duro. Aquí mismo también puedo modificar la cantidad de RAM, ¿cierto? Si todavía no es a mi parecer la adecuada, puedo bajar o subir la cantidad de RAM, sin pasarme obviamente de los límites que soporta el sistema operativo. Procesador detecta también la cantidad de núcleos que pueda usted tener y para él son procesadores. Entonces en este caso, un núcleo físico para él es un procesador. Entonces mi sistema operativo o mi máquina virtual va a ser, ¿cierto?, de un procesador. ¿Ya? El límite de ejecución que aparece ahí al 100% limita hasta cuánto puede usar ese núcleo, ¿ya? Para no utilizar más procesador físico. Es decir, como mencionaban por ahí unos compañeros en el chat, unos profesores, limita para no pasarse y ocupar más procesador del equipo anfitrión. Bien. Pantalla. ¿Ya? En pantalla, ¿qué podemos configurar? Lo que asigna acá es una pantalla con un controlador promedio de video, ¿ya? Como esta máquina virtual quizás no la voy a ocupar para jugar un juego bastante complicado, por ejemplo un juego que ocupe mucho gráfico, se fijan que la memoria de video me la dejó en 18 megas, es una memoria de una controladora bastante proporcionada, ¿ya? Ahora yo puedo subir la cantidad de memoria de video, pero consideren que la está ocupando del equipo anfitrión.
¿ya? Entonces yo también puedo ahí jugar un poco con la tarjeta de video. Y el tipo de controlador de video, ¿ya? ¿Qué tipo va a ser, cierto? VGA, Super VGA, con el que me va a mostrar en pantalla. Las máquinas virtuales generalmente no se les da mucho énfasis a la parte de video, ¿ya? Sino que no voy a instalar un juego que va a ocupar, por ejemplo, una tarjeta dedicada, no. No ese es como su objetivo. Almacenamiento, aparece, ¿cierto? Una controladora SATA, que fue la que detectó, en este caso, física del computador. Por lo tanto, el disco duro que creamos lo tomó como un disco de tipo SATA, si se fijan. Ahí está el disco duro SATA. Un disco duro de 20 GB máximo, ¿cierto? Y tengo disponible la unidad de CD en la controladora SATA, que es la bandeja de CD. Y en esta bandeja de CD es donde voy a montar el ISO. ¿Ya? Recuerden, aquí tengo el disco duro. Le puedo agregar otro disco duro inmediatamente si quiero. Por ejemplo, si quiero que esta máquina virtual tenga dos discos duros de 20 GB, perfectamente aquí lo hago. Le puedo agregar una unidad de disco duro, si se fijan, o le puedo agregar incluso otra unidad de CD, otro lector, unidad óptica. En el caso de un disco duro, ¿cierto? Le digo ahí, ¿cierto? Instalar un nuevo disco duro o una nueva unidad de CD. Y le puedo también añadir otro controlador. Por ejemplo, dentro de los controladores que podríamos tomar, podría ser un controlador SATA o un controlador IDE. ¿Ya? Por ejemplo, yo eliminé el controlador. Eliminé controlador. ¿Ya? Lo puedo agregar. ¿Ya? Controlador SATA. Fíjense. Y el controlador SATA, ¿cierto? Le podría crear un nuevo disco duro o crear una nueva unidad óptica. ¿Bien? En audio, de ahí podemos hacer un repaso general antes que instalemos. Toma una tarjeta genérica de audio, ¿cierto? El controlador genérico, así que tampoco no esperemos una tarjeta de mucha calidad, ¿ya? En red, esta parte importante, ¿ya? Esta parte me interesa. Las tarjetas de red tienen varias alternativas, ¿ya? Y aquí nosotros podemos jugar con ellas, ¿ya? Si nosotros queremos que nuestra máquina virtual salga al mundo exterior y sea una máquina totalmente independiente que nuestra máquina física, eso quiere decir que tenga su propia dirección IP, su propia tarjeta de red, su propia dirección MAC y salga al mundo, mi tarjeta de red yo la selecciono como adaptador puente. Adaptador puente. Fíjense, entonces si yo quiero que mi máquina virtual salga al mundo y salga con sus propios parámetros, su propia dirección IP, su propia MAC, la dejo como adaptador puente. Cuando selecciono adaptador puente, me pregunta por qué tarjeta, dice, quiero salir al mundo. Y en este caso me detectó tarjetas de red. Me detectó, por ejemplo, la tarjeta Wi-Fi o la tarjeta Ethernet. Es decir, yo elijo por la tarjeta que tengo físicamente conectado a mi computadora en este momento. Es decir, si estoy navegando por la Wi-Fi, le digo que el adaptador puente salga por la tarjeta wireless. Y por lo tanto, a través de esa tarjeta va a salir al mundo. Si estoy conectado por cable, ¿cierto? Salgo por la tarjeta Ethernet. Entonces, defino por dónde quiero salir. ¿Ya? Por dónde está conectado realmente nuestro computador. Y luego de seleccionar, por ejemplo, le puse adaptador puente, tarjeta wireless, avanzado, pincho avanzado. Ahí me emula, se fijan, un tipo de tarjeta, dice una Intel, es un emulador, la cual tiene su propia dirección MAC, que esa es la gracia, tiene su propia dirección MAC diferente a la MAC de mi computador, y le digo en modo promiscuo permitir todo. ¿Ya? El modo promiscuo es un modo, ¿cierto?, de la tarjeta de red que para nosotros bloquea o permite, ¿cierto?, el acceso de la máquina virtual al mundo exterior. ¿Ya? Podríamos decir que es una especie de firewall que levanta, una especie de cortafuegos. Entonces, como yo sí quiero que mi máquina salga al mundo y también entren a mi máquina virtual desde el exterior, yo le digo permitir todo. ¿Bien? Entonces, este sería un escenario en el cual
la tarjeta de red estaría preparada para salir al mundo exterior como un equipo independiente. Ahora, si yo quiero hacer un laboratorio controlado y quiero que trabaje interno y no salga al mundo exterior la máquina virtual y se conecte con otra máquina virtual adentro, entre ellas, yo cambio a red interna. Red interna. Si yo le digo red interna, ¿ya? Lo que hace la máquina virtual es que va a trabajar en un entorno seguro, pero no va a salir al mundo exterior, ¿ya? Por lo tanto, se va a comunicar con las otras máquinas virtuales que estén dentro del hypervisor, pero no con las máquinas del mundo real. Entonces tengo dos opciones que generalmente se usan. Red interna, adaptador puente, ¿ya? Entonces yo voy variando cuál opción elijo. Ahora, hay una opción que es híbrida y que se llama NAT, ¿ya? NAT es una opción de la tarjeta de red que, si bien permite que la máquina virtual salga al mundo exterior, ¿ya? Pero mi máquina virtual no puede ser accedida desde afuera. Es decir, puedo navegar, pero no me podría conectar a la máquina virtual, ¿ya? Hace un proceso, ¿cierto?, llamado de traducción de red, dirección de red. Entonces tengo varias alternativas. NAT, adaptador puente, red interna, ¿ya? Hay otras como red NAT que también se crean cuando creamos también una red propia interna, con nuestras propias configuraciones IP, ¿cierto?, para trabajar en un entorno seguro. Entonces tenemos varios modos. La idea es que también los prueben. Los más populares, adaptador puente, ¿ya? Donde voy a utilizar un IP real, una MAC real, salgo al mundo real, o red interna si quiero hacer un laboratorio, ¿cierto?, controlado, un sandbox, ¿ya? Tengo la opción. Puedo instalarle más tarjetas de red. Se fijan, 4 tarjetas de red. Luego vienen los puertos series, ¿ya? Si tengo disponible puertos seriales en mi máquina virtual, también los podría aplicar acá, si se fijan, los puertos COM, ¿ya? Si tuviese puertos COM reales de la máquina anfitriona, los puedo asociar a la máquina virtual. Los puertos USB lo mismo, ¿ya? Los puertos USB, el controlador de VirtualBox detecta 3 tecnologías: USB 1.0, 2.0 y 3.0. E incluso yo podría aquí agregarles, ¿cierto?, agregarle otro tipo de puerto USB, ¿cierto? Tecnología 2.0, 3.0. Por defecto toma el controlador 1.0. Eso quiere decir que si yo pongo un pendrive en el computador físico, la máquina virtual también detecta como puerto USB el pendrive y lo podría copiar hacia adentro, ¿ya? Con un USB 1.1 está bien, ¿ya? Lo de carpetas compartidas lo vamos a ver en un momento más. La idea es que ahora vamos a hacer la instalación de la máquina virtual para que alcancemos y vamos a ver cómo compartir carpetas, ¿ya? Vamos a hacer la compartición de carpetas. Eso que permitiría que yo puedo tomar carpetas de mi equipo anfitrión y compartirlas con la máquina virtual. Es decir, archivos del Windows 10 de mi máquina anfitrión con el Windows 7. O al revés, del Windows 7 pasarle al Windows 10. ¿Ya? Y también hay una opción que se llama, ¿cierto?, que yo puedo hacer copiar, ¿cierto?, los escritorios, es decir, traspasar del escritorio del Windows 7, arrastrar archivos al Windows 10, que es la máquina virtual, o, ¿cierto?, o sucesivamente. Bien, y en el caso que ya no quiero usar una máquina virtual, simplemente la elimino. ¿Bien? La elimino. Y en el caso, ¿cierto?, que yo quiera guardarla, por ejemplo, y la quiera compartir con alguien, esta máquina virtual, ustedes lo que hacen, pensando que ya está lista, está terminada, por ejemplo, si hacen una máquina y la quieren compartir con los alumnos por un laboratorio, ustedes eligen una opción, ¿cierto?, que se llama exportar servicio virtualizado. Eso crea un archivo llamado OVA, ¿cierto? Un archivo virtual. ¿Qué es lo que hace un archivo virtual? Es la máquina lista para que alguien la importe después. Es decir, le manda toda la máquina lista, apagada obviamente, usted comparte el archivo de 2 o 4 gigas y el alumno, ¿cierto?, la importaría después y la levanta en VirtualBox, ¿ya? Esa es la opción que podrían ocupar también para poder respaldarla. Entonces, una vez que la máquina esté lista, apagada, yo le digo ahí, exportar servicio virtualizado. Ahí me pregunta qué máquina virtual quisiera exportar y
me manda o me crea un archivo llamado OVA, ¿ya? Ese archivo lo comparte con el alumno y el alumno lo importa, ¿cierto? Después lo toma y lo importa acá. Y la otra opción, que nosotros podemos clonar las máquinas, ¿ya? Yo quería mostrarle todo esto antes de hacer la máquina virtual. Por ejemplo, si tengo un Windows 7 y quiero tener otra máquina virtual Windows 7 para no hacerla de nuevo, clic derecho, ¿cierto? Y le digo clonar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Me hace una copia exacta en el VirtualBox de la máquina que tenemos instalada, ¿ya? Lo que tiene que hacer usted después de la máquina clonada es obviamente cambiarle el nombre, porque no pueden llamarse iguales, ¿ya? O si no va a tener un conflicto con las dos máquinas virtuales. Y lo otro que va a cambiar después es la dirección IP y la dirección MAC, ¿cierto? Eso se cambia para no tener conflicto porque es una copia exacta de la otra máquina, ¿ya? De hecho, si yo levanto una máquina original y una clonada al mismo tiempo, van a tener la misma información ambas, ¿cierto? El mismo nombre, la misma IP, la misma dirección MAC. Entonces, clonamos la máquina, la exportamos como servicio virtualizado también, que son las formas de hacer respaldo. Bien, y si no me interesa, la elimino. Ahí la elimino y se van todos los archivos. Voy a crearla rápidamente ahora, nuevamente, para hacer el repaso. Nueva máquina. IT Essential. El nombre que usted quiera le pone acá, total es un nombre descriptivo. IT Essential Windows 7. Windows 7 64 bits. 2 GB de RAM. Disco duro. BDI. Estamos haciendo todo el repaso más rápido, reservado dinámicamente. 20 GB. Le puedo dar mucho más si quiero, ¿cierto? Es como lo mínimo. Y está la máquina. Entonces, configuración de la máquina. Voy a montar la unidad óptica como primer arranque. En almacenamiento necesito montar el ISO. Entonces ahí está la bandeja vacía. Para poder instalar, recuerden, Windows 7 necesito tener el instalador. Entonces, fíjense, está la bandeja vacía. Pincho y lo que voy a hacer es ir a buscar el archivo ISO que yo les mandé. ¿Ya? Ir a buscarlo. Entonces voy a buscar, ¿cierto? Donde tengo la carpeta necesaria. ¿Ya? ¿Cierto? Lo tengo que Se buscar. quedado pegado, profesor. Ahí vamos Se quedado pegado el video. vamos a revisarlo, ¿ya? No sé si volvió ahí el video. No, no se ha cortado, se le cortó a él nomás. Ah, sí, pues no se ha cortado la grabación. Claro. Bien. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Montar el ISO. Recuerden que el archivo ISO es el instalador. Windows 7, Windows 10, Linux o todo lo que ustedes quieran. Entonces, van a tomar acá la bandeja. Dice seleccionar un archivo de disco y vamos a buscar dónde los dejamos. Por ejemplo, está el Windows 7, el Ubuntu o el Windows 10. Pincho el Windows 7, fíjense, y se carga. ¿Ya? El archivo virtual. Y lo otro que iba a hacer en red, quiero que mi máquina sea independiente. Por lo tanto, la voy a dejar como adaptador puente, fíjense, y va a salir a través de la tarjeta inalámbrica. Y le digo modo promiscuo, permitir todo. Bien. Y tengo la dirección MAC también, propia. Ya con eso, ¿cierto? Estaríamos en condiciones de iniciarla. Tengo el resumen de la máquina virtual. Doble clic. Y vamos a empezar a hacer la instalación. Igual que una instalación convencional. Por eso yo les decía que nos podemos demorar un rato. ¿Ya? Entonces, se levanta la máquina virtual. Detectó el archivo de instalación. Y comienzan con la instalación, por cierto, igual como lo hacen en una máquina física. El hypervisor, ¿cierto? El que administra la máquina, si se fijan abajo, van apareciendo en vivo, en la pestaña inferior de la máquina virtual, el hardware que está ocupando. La tarjeta de red, dice, está también el audio, está también el disco SATA, está también la unidad de CD. ¿Ya? Están, ¿cierto?, los parámetros necesarios.
Entonces ahí comienzo con la instalación. Le digo instalar. Voy a hacer una instalación demostrativa nomás, no muy, ¿cierto? No muy extensa. ¿Ya? Para que la idea ustedes lo hagan con los laboratorios que les voy a enviar ya con tiempo, ¿cierto? Lo practiquen. Bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cierto? Si queremos compartir, mientras instalamos, queremos compartir, por ejemplo, los archivos que tenemos de nuestro Windows Anfitrión con la máquina virtual. En la misma máquina virtual, si se fijan, hay unas pestañas superiores arriba. Miren, vamos a ir instalando acá el Windows 7, ¿cierto? Fíjense la instalación, una instalación nativa. Ahí vamos a dejar instalando para ir explicando. ¿Y qué instalando? Espera los minutos que sean necesarios. Arriba, fíjense que hay una pestaña donde dice dispositivos en la máquina virtual, cuando ustedes la vayan haciendo. Y hay una opción que dice arrastrar y soltar. Arrastrar y soltar. Entonces, esa opción, por defecto, viene inhabilitado y ustedes lo que hacen, por ejemplo, eligen cómo quieren arrastrar y soltar archivos. ¿Ya? Puede ser desde el anfitrión hacia el invitado, es decir, en un sentido yo puedo arrastrar, tomar archivo y soltarlo en el escritorio, o al revés, desde invitado a anfitrión, o lo puedo dejar bidireccional. Al dejarlo bidireccional, eso permite que usted, por ejemplo, si tiene un archivo en el escritorio de la máquina virtual, lo toma con el mouse y lo arrastra hacia su equipo anfitrión. O al revés también, tengo algo en el anfitrión y lo tomo y lo arrastro a la máquina virtual. Entonces ahí, una opción es que seleccionemos ahí en bidireccional. ¿Ya? Entonces cuando veamos que la máquina ya está lista, van a ver que van a poder arrastrar. La otra opción es que también pueden habilitar el portapapeles para hacer el copiar-pegar, ¿cierto? Muchas veces, no sé, pues estoy viendo una página web en el equipo anfitrión, copio el link con el clic derecho, pero lo quiero pegar en el navegador de la máquina virtual. También lo mismo. Así que además de activar el arrastrar-soltar, puedo activar el portapapeles en formato bidireccional. Entonces ahí vamos activando las funciones en la máquina virtual. Portapapeles, copiar-pegar. Y hay una tercera opción que se llama carpetas compartidas. Y esta también permite hacer lo siguiente. Que lo que hacemos acá es compartir una carpeta del equipo anfitrión con permiso de lectura y escritura para que la vea adentro la máquina virtual. ¿Ya? Es hacer una carpeta en red. Entonces, con la máquina virtual, yo después voy a ver que hay una carpeta compartida dentro y esa carpeta es la carpeta del equipo físico. ¿Ya? Entonces también es otra opción de compartir archivos. Ahí le digo, por ejemplo, compartir carpeta compartida. Voy a las preferencias. Y lo que hago es agregar una carpeta compartida. ¿Ya? Esa carpeta compartida va a ser cualquier carpeta de mi computador anfitrión. O puedo compartir el escritorio completo, lo que yo quiera. Entonces, añadir carpeta compartida, fíjense. Estoy buscando las de mi computador. Y por ejemplo, le digo, comparto el escritorio completo. Fíjense, compartí completo el escritorio de mi computador anfitrión hacia la máquina virtual. Y le digo, si quiero que sea solo lectura, ¿cierto? Para que sea solo lectura, o si la marco en la casilla, o si no, queda como lectura-escritura. ¿Ya? Le digo, automontar y hacer permanente. Entonces, esa carpeta, o en este caso mi escritorio completo, va a quedar compartido para siempre con la máquina virtual. ¿Ya? Si no lo elegimos hacer permanente, hay que hacerlo cada vez que se inicie. Entonces, ¿se fijan? La carpeta desktop de mi computador va a quedar como carpeta compartida dentro de la máquina virtual, una vez que se instale. Bien, ahí seguimos con la instalación. Voy a responder las preguntas mientras en el chat, porque en esta parte instalamos mientras. A ver si tenemos alguna pregunta por ahí. Profe, disculpe una consulta. Entonces, al tener la máquina virtual, puede ser que quede como
como un elemento de respaldo en caso de que el equipo, por ejemplo, mi computador fallara, porque también se puede exportar la... ¿Sí? Exactamente, claro. La máquina virtual, obviamente, si yo le copio archivo y cuando la exporte se van los archivos adentro. Claro, se van como respaldo. Se da como respaldo, pero sí lo puedo abrir en otro equipo para poder... perfecto. Sí, Bueno, pues bueno. claro. Entonces ahí, por ejemplo, lo que yo haría, a la máquina virtual le comparto carpeta, meto archivo dentro y la exporto como máquina virtual, como decía, servicio virtualizado. La saco en un pendrive y la levanto en otro computador con VirtualBox y abro esa máquina virtual y tiene los archivos, por ejemplo. Súper, súper en ese sentido. Por ejemplo, para los laboratorios, si van a hacer una clase y, por ejemplo, y configuración de Windows, quizá usted como cuando sabe que le va a tocar la clase, prepara la máquina virtual en su casa, la lleva lista a la clase y la copia en cada uno de los computadores de los alumnos. Entonces los alumnos al inicio de la clase la importan y todos tienen la misma máquina para trabajar. Por ejemplo, puede ser un laboratorio de ese tipo, para no perder tanto tiempo en instalar desde cero. Pueden hacer desafíos con Windows 98, por ahí estoy leyendo en el chat. Claro. Ver sistemas operativos más antiguos, claro, también para mostrar la línea de tiempo. Exacto. A ver, Kali Linux dice no aparece en el listado. Yo podría usar Kali Linux, hacer una máquina virtual con Kali Linux, porque recuerdo que Kali es basado en Debian. Entonces, si quiero usar Kali Linux, por ahí me pregunta Manuel, y no está en el listado de Linux, ojo, busco el que es el más parecido. Kali es derivado de Debian, entonces elijo una máquina Debian. Lo mismo pasa con Fedora, ¿cierto? Lo mismo pasa con algunas distros que quizás no aparecen, elijo la más parecida. Por ejemplo, si no está CentOS, elijo Red Hat. 64 bits se habilita en la BIOS, súper, perfecto. Claro, a ver, en el caso de que tiene un cierto 32 bits, un Windows 8, bueno, adentro puede ser cualquier sistema operativo que sea de 32 bits, no importa. Lo que importa es la cantidad de RAM que tiene su computador, para no pasarse con la máquina virtual. Y está preguntando, ¿cierto? Alcides, creo, Alcides. Podría ser el Windows 7 de 32. Ahí vamos a tratar de compartirle el archivo de 32 bits para que pueda hacer la máquina 32 bits. Virtualización. A ver, el compartir USB, los USB ya quedan compartidos. De hecho, está en la propiedad arriba, la vamos a ver ahora. Entonces yo, por ejemplo, acá, fíjense que cuando veo en dispositivos arriba en USB, aparecen los USB disponibles de acuerdo al PC físico. ¿Ya? ¿Ya? De acuerdo al PC físico. Así, entonces ahí yo podría tomar uno de los USB y ese USB va a quedar asociado a la máquina virtual. ¿Ya? De acuerdo a los que yo tenga. Entonces, eso significa que yo pongo un pendrive y va a aparecer, ¿cierto? Dentro de la máquina virtual. Ah, claro, por ejemplo, si comparten archivo, por ejemplo, si yo comparto un PowerPoint adentro de la máquina virtual, en la máquina virtual tengo que tener también el PowerPoint instalado, por ejemplo, claro, para que lo abra. Instalarle programas, pues si se comparten adentro y se instalan los programas tal cual como lo puede hacer. Claro, hay que instalar los software. Exactamente. Bien. Estamos ya bien avanzados en la instalación, ¿cierto? Estamos casi en la hora. La configuración de la máquina virtual se puede hacer una vez instalada, se puede modificar, claro. Es lo que yo le puedo cambiar a la máquina virtual es más cantidad de RAM, modificar la tarjeta de red, se puede. Se puede. Incluso le puedo poner otro disco duro, se puede modificar. Lo que no puedo hacer es eliminar el disco duro, porque si elimino el disco duro se pierde la instalación. No, solamente de prueba, Windows 7 de prueba. No necesitan activarlo. Solamente son para el laboratorio que vamos a hacer ahora, en esta semana. No se requiere ni activación.
Ya, estaban casi, ¿cierto? Instalar la máquina, yo quiero ir mostrarles la carga, voy a crear un usuario. La RAM sí, si le agregan RAM la pueden subir. Si le dieron 2048, yo le puedo dar 4096 después. Está también la posibilidad de darle memoria virtual, recuerden, a las máquinas. Se puede hacer. Si no le soporta controladores porque el VirtualBox no lo tomó como compatible, ¿ya? Recuerden que está emulando el hardware, así que no todo resulta muchas veces, ¿ya? No todo el hardware se puede asociar. Lo hace lo más parecido posible, ¿cierto? Pero nunca va a ser al 100%. Ahí le digo, ¿cierto? Del marco activar, omito, instalo. Red doméstica, instalo. La idea es que quiero mostrar, ¿cierto? El proceso rápido de instalación y ver que la máquina se conecta al mundo real y tiene su dirección IP, ¿cierto? Y puedo compartir una carpeta dentro de ella. Para que ustedes ya hagan los laboratorios, los que les voy a enviar ya con más tiempo, más tranquilo en su casa. Por ejemplo, un laboratorio que podrían preparar quizás cuando ya tengan que ver los capítulos más adelante con su alumno, en el momento que ya dicten el curso, yo preparo una máquina virtual y la preparo con fallas, por ejemplo, con fallas de configuraciones. Por ejemplo, le pongo dirección IP incorrecta o le cometo ciertos errores para que el alumno después le haga un laboratorio de resolución de problemas. Entonces le entrego una máquina virtual con fallas y él tiene que resolver las problemáticas según una rúbrica y con eso, ¿cierto?, hacemos una evaluación. Falla o configuraciones, ¿cierto?, de Windows, por ejemplo. Podrían ustedes preparar, ¿cierto?, una máquina con errores y entregársela y después revisar qué es lo que hicieron en ella. Miren, señores, tengo la máquina virtual, ahí arrancó y voy a revisar, lo primero, la dirección IP, ipconfig. Y esta máquina tiene dirección IP, tiene máscara de red, tiene gateway. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, esta máquina podría ya navegar. ¿Cierto? Podría conectarse al mundo exterior. El navegador, ¿cierto? No es muy nuevo, está con Explorer, ya que Windows 7, pero sí me doy cuenta que esta máquina virtual sale al mundo exterior. ¿Ya? Lo otro que hay que hacer. Si bien nosotros, fíjense, configuramos algunas propiedades, la que dice portapapeles compartido, arrastrar y soltar, ¿cierto? O incluso hicimos una carpeta compartida. Lo que hay que instalar también es un complemento que les va a aparecer ahí mismo en el VirtualBox. Déjenme terminar acá. Y lo vamos a revisar. Arriba, ¿cierto? Donde dice dispositivo, hay un complemento que se llama Wedge Addition, ¿ya? Y ese complemento es el que le activa, por ejemplo, si no le funcionaron los USB, le activa los drivers USB, le activa, ¿cierto?, todos los controladores que faltan en la máquina, ¿ya? Entonces ahí yo me voy a dispositivos, insertar imagen CD de Wedge Addition, fíjense, y se van a fijar que en la bandeja de CD del Windows, ¿cierto?, aparece. Y este lo ejecutan. Entonces, este es un complemento que trae VirtualBox para poder, ¿cierto?, tener compatibilidad con o instalar más controladores que no venían por defecto o no fueron detectados en su momento. Que a veces las máquinas virtuales, por ejemplo, no soportan drivers de video, de audio, ¿ya? Entonces,
ustedes instalan este complemento ahí, dispositivos, insertar imagen de CD de West Addition, lo instalan en la bandeja de CD, ¿cierto? Lo ejecutan, ¿ya? Y le instalan ciertos drivers que VirtualBox lo incorpora. Ahí vamos a hacer la instalación, ¿cierto? Ejecutar este instalador. Ahora, la máquina virtual igual ustedes la pueden optimizar más todavía, ¿cierto? De hecho, hay laboratorios que vienen en el curso de optimización de rendimiento, ¿cierto? Bajar niveles gráficos, ¿cierto? Para mejorar. Ahí está el West Addition. Fíjense que ese complemento que viene lo instalan por defecto y les va a solucionar varios problemas, por ejemplo, de compatibilidad de controladores que quizás no les apareció. No le aparecieron. Bueno, ahí está instalando algunos drivers. Instala algunas librerías, ¿cierto? Que faltan. Y después reiniciamos, ¿cierto? La máquina virtual. Con respecto, obviamente, a las configuraciones, ¿cierto? Ustedes después pueden jugar un poco con el rendimiento gráfico, ¿cierto? Para agilizar un poco la máquina virtual. La pregunta que... Esta imagen ISO que les mandé, el Windows 7, se lo toma como 3264 bits, así que no hay problema. Si alguien tiene procesador 32 bits, lo toma igual, el ISO. Que por ahí me preguntaron. ¿Ya? Así que no hay problema con ello. Ven, ahí estoy ajustando rendimiento. Le doy un poquito de memoria virtual a la máquina para hacerla funcionar un poquito más rápido. Le bajé los niveles gráficos a la máquina virtual, los efectos visuales para hacerla andar un poco más rápido y estoy jugando ahí con la memoria virtual, ¿cierto? La memoria virtual es una memoria, ¿cierto? Que utilizamos parte del disco duro de un computador para ocuparlo como si fuese memoria RAM. Entonces, por ejemplo, ahí yo le puse memoria virtual y le voy a dar 2 GB más. ¿Ya? 2 GB más. Es decir, aparte de los 2 GB iniciales a la máquina virtual, ¿cómo instala aplicaciones? ¿Cómo le instala normalmente? Las baja. Claro, las baja. Claro, las puede bajar. Como lo hace en cualquier sistema operativo. Se conecta, baja o comparte archivos. De hecho, es lo que vamos a mostrar ahora. Ya, voy a reiniciar. Le instalé los complementos, ¿cierto? Ese West Addition. Voy a reiniciar ahora la máquina virtual. Y la idea para instalar cosas es que usted las copie adentro de la máquina virtual, pues las arrastre o vaya a la carpeta compartida que va a aparecer. Entonces, de su equipo anfitrión, le copia cosas a la máquina virtual. ¿Ya? Súper sencillo, no tiene mucha complejidad. Y si la máquina se puede conectar hacia internet, baja directamente hacia internet lo que necesite. Claro. Sí, piensen ustedes que es un computador más, es un dispositivo más. Ya, ahí inicié la máquina, ¿cierto? Le instalé, recuerden, el West Addition para que me reconociera más controlador o driver que no tenía. Y aquí está. Fíjense lo que pasó con la carpeta compartida. ¿Se acuerdan que hace un rato atrás, cuando estábamos haciendo la instalación, yo puse carpetas compartidas, ¿cierto? Y seleccioné como carpeta compartida el escritorio de mi equipo anfitrión. Fíjense lo que va a pasar ahora. En la máquina virtual aparece una carpeta en red. Ahí dice. Entonces, si yo entro a esa carpeta en red, lo que estoy viendo es mi computador anfitrión. Entonces, ¿qué hago? ¿Cierto? Tomo cualquier archivo, ¿cierto? Y lo copio. Por ejemplo, tengo un instalador de un programa.
y lo copio. Ahí está, po. Que preguntaba Rogelio, ¿cómo instalo programas? Los baja en la máquina anfitriona y los copia a la máquina virtual. ¿Ven? Ahí puse un instalador de un software. Entonces les va a aparecer como carpeta compartida. Y va a quedar siempre asociada. Y lo otro, claro, era tomar, arrastrar. Es decir, yo puedo tomar algo del escritorio, ¿cierto? Y podría arrastrarlo hacia la máquina virtual. Como pusimos, ¿cierto? Bidireccional. ¿Cierto? ¿Ven? Tomé un archivo de, como le puse, portapapeles y arrastro acá y lo copio a la máquina virtual. ¿Ven? Ahí copié un archivo bidireccional. Bien, señores. Y la máquina virtual, ya cuando terminen de trabajar, ¿cierto? Apáguenla correctamente. Apáguenla igual como apagan un sistema operativo convencional, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros podemos apagar la máquina virtual arriba. En la pestaña dice archivo. Terminé de usarla, dice cerrar. Y dice apagar máquina. Ahora, el problema que a veces ocurre, que si bien esto funciona, ahí nosotros le mandamos un apagado, pero en realidad lo que le estamos apagando es desactivando la electricidad a la máquina virtual. Y muchas veces ustedes saben que un sistema operativo, al cortarle la energía eléctrica, a veces quedan dañados los archivos, ¿cierto? Los archivos de arranque, los boot.ini. Entonces ahí la recomendación, ¿cierto? Si bien lo pueden hacer, pueden apagar la máquina o la pueden dejar, ¿cierto? Guardar el estado. Guardar el estado se refiere a que quede hibernando y después la levantan en el punto como está. Por ejemplo, yo le digo y guardar estado a la máquina virtual. Voy a hacer las tres formas y se guarda o queda congelada tal como está. El problema está que cuando está guardada la máquina así, yo no puedo modificarle nada. No puedo ni cambiarle la RAM, ni copiarla, ni respaldarla. ¿Ya? Es decir, si se fijan, porque está en uso. ¿Ven? Aparece gris y no puedo cambiar sus parámetros. Entonces ahí la tengo que iniciar nuevamente y la apago correctamente. Guardar es cuando quieren, ¿cierto? No sé, pues tienen que cambiarse rápido y no alcanzan a apagarla. Guardan temporalmente. Pero queda ocupando recursos de la máquina anfitriona. ¿Ven? Ahora lo que les recomiendo es que la apaguen normal, ¿cierto? El apagado normal. Inicio, apagar. ¿Ya? Para evitar que tengan falla en algún momento. ¿Ven? Y ahí ya está apagada la máquina virtual. Y ahí con eso ya yo podría, al estar apagada, ir y modificarle la cantidad de RAM, ¿cierto? Modificarle la tarjeta de red, o copiarla, o clonarla, o respaldarla. Bien. Estamos finalizando ya, nos pasamos un minuto. ¿Qué les pareció? No sé, algunos comentarios más. ¿Fácil, difícil? Claro, guardar estado es más cómodo, pero el problema es que queda hibernada, ¿cierto? Claro, para hacerlo rápido. Claro, la recomendación es apagarla completamente, como un equipo real. La máquina virtual tiene falla igual que una máquina real. Es decir, si me falla el sistema operativo, si me infectó una máquina virtual, se infectó. ¿Ya? Pasa lo mismo con un sistema operativo real. Bien. Súper bien, súper claro. Voy a compartir la información entonces, el video un rato más, para que vean los compañeros que no pudieron estar presentes, hagan el laboratorio y van a ir los laboratorios de Windows 7 y Linux, para que ustedes durante la semana practiquen. ¿Bien? Súper bien. Listo, me despido entonces, nos estaríamos viendo la próxima semana. Cualquier cosa, al correo, ¿cierto? Nos comunicamos para activación de capítulos, activación de pruebas o material que les voy a enviar. ¿Bien? Entonces, que descansen, que tengan un buen fin de semana, practiquen harto los laboratorios que les voy a hacer, ¿cierto? Aprovechen. Y la siguiente semana trabajamos nuevamente con sistema operativo, ¿ya? Vamos a ver algo más. Estas 3 semanas o 2 semanas siguientes son sistema operativo. Bien, cuídense, que estén súper bien. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, chao, chao a todos. Chao, chao, muchas gracias. Chao, profe, que esté bien. Chao, igual. Hasta luego, profe. Gracias.